Ya, por favor, me confirman si se está viendo mi diapositiva. Se logra ver, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Gracias. El día lunes había relacionado como apunte final para el desarrollo de nuestra investigación los alcances de nuestro estudio, del documento que pretendemos, desde la parte exploratoria, que necesariamente tenemos que tener datos. Si no hay datos, el contraste empírico no va a ser posible. Una vez teniendo los datos, los convierte en una base de datos, que luego pueda ser operativizable, de ser posible en un paquete que no en una hoja de cálculo, no en un Excel, sino un paquete que me permita una mejor lectura de la información. Al tener esa lectura de la información, voy a procurar una historia univariante de los principales argumentos, de las principales variables de mi objeto de estudio. Verificar tendencias, verificar cierta distribución, verificar ciertos elementos que me permitan conocer mejor lo que yo estoy investigando. A la par de relacionar estadística descriptiva básica, también voy a buscar un alcance correlacional, donde la mirada correlacional, a través, pensemos, de un coeficiente de correlación de Pearson, que puede mostrarse de manera gráfica, o quién sabe, enlazar tal vez una matriz, ver cómo se comportan de par en par de variables, ¿cierto? Asociación de cada variable. Y luego buscar una modelización que brinde una explicación de los datos. Yo sé que por temas formativos están todavía algunos cursando, recién van a cursar Econometría 1, algunos ya están cursando Econometría 1, pero podemos ver algunos elementos relativamente manejables, ¿ya? Intuitivamente manejables para la modelización pretendida. El día miércoles yo les daba unas opciones de modelización que existen, ¿no es cierto? Y decir, ¿no? De que están algunos elementos, muchos de ellos no los vayan a revisar. O quisiera propiciar bien, quiero a conocer esta mirada de datos porque realmente en los profesionales que se requieren actualmente, ¿no? Si de pronto un destreza por su conocimiento teórico, está bien, le suma ciertos datos, le sugería, digamos, que puedan profundizar su formación matemática, tal vez algo de programación sería importante, que manejen algún instrumento, hagan producción intelectual, ¿no? Propicien escribir como sé que tal vez no sea una de sus obras célebres, pero para empezar a escribir hay que escribir, no hay otra forma, ¿no es cierto? Entonces, este consideraría que es el inicio de, ¿no es cierto? Que podemos relacionar muchos parámetros. De mi óptica, este es uno de ellos, hacer producción ya. Dicho eso, entonces, estamos avanzando a primer avance de un resumen, una parte introductoria, que era el desarrollo breve de la metodología, de resultados, discusión y conclusiones. Estos deben relacionar los principales relacionales o explicativos del estudio. Es importante al planteamiento, al objetivo, que la respuesta se brinde con evidencia empírica, lecturas, no con puntos de vista, sino con datos. Esto no lo he hablado, pero lo voy a explicar en un momentito. Solamente quiero que me apunten el uso de tablas más que cuadros, el uso de figuras más que gráficos. ¿Y por qué es la distinción más allá de la denominación? La distinción está en la fuente. Yo no desearía que la fuente de
sus representaciones gráficas o tablas que vayan a hacer sea de fuente extraída de otro lado, ¿no es cierto? De fuente secundaria, sino que sea elaboración propia basado en, digamos, la fuente de los datos, ¿no es cierto? Entonces, prioritariamente yo desearía que vaya en ese sentido, ¿ya? A ver, voy a ejemplificar lo que estoy diciendo, ¿ya? Dejo de compartir un segundito porque quiero abrir el documento que hasta ahora estamos desarrollando. Me se recuerda, ¿no? Ejemplo, lunes 23, ¿no? Ese es. Estoy abriendo. Ya. Por favor, me dicen si se está viendo. Voy a compartir toda la pantalla. Me dicen si se está compartiendo. ¿Se logra ver? A manera de un ejercicio didáctico, hemos elegido ciclos económicos, donde claramente el objeto de estudio, como les he marcado, el empleo, el crecimiento y la inflación. Solamente he utilizado, lo hemos hecho esto como un ejercicio a mano alzada, he utilizado los apuntes de clases y he ido aquí a ajustar algunos elementos. Les he sugerido que ustedes desarrollen sus referentes teóricos, trayendo fuentes de otros documentos que hablen sobre el objeto de estudio y de esa forma me den pautas, ya sea de cómo se abordaron los datos, qué metodología utilizaron, qué resultados lograron, ¿no es cierto? Que refieran de esa forma a lo que hicieron otros investigadores. Y finalmente, el apunte metodológico, ¿no es cierto? Que daba ahí algunos elementos que necesitaba desarrollarlos más, que ustedes en muchos casos lo han hecho, que era la tarea hacia el día domingo. Y nos íbamos a constatar, porque les he solicitado también, me pasen un Excel en formato plano, que existen datos y esos datos, si están en formato plano, los puedo traspasar a un Stata, ¿cierto? Entonces, si digamos aquí veo, perdón, disculpe, el Excel que yo estoy trabajando ahorita, este. ¿Se logra ver? Creo que esto ya lo hemos visto antes, ¿no? ¿Se logra ver? Sí, licenciado. Eso Se ve, ¿no lo es cierto? construimos en clases. Lo hemos visto antes, ¿no? Hemos construido en clases. Ya, este es un formato plano donde claramente estoy identificando las variables objeto de mi estudio. Si yo vuelvo al documento y vean que en el documento yo he relacionado dentro del título, dentro de las palabras claves, empleo, crecimiento e inflación. Por tanto, en mi base plana tengo las variables de desempleo categorizadas, ¿no es cierto? La variable de crecimiento y la variable inflación. Bueno, esta es mi base completa. Esa base de datos yo le he trasladado, he hecho un copia-pega, perdón, voy a ir cerrando estas cosas, ¿ya? Para que no distraiga. He hecho un copia-pega y lo he llevado a un Stata. Y en el Stata tengo la misma base de datos. ¿Se logra ver? No he hecho Sí, nada licenciado. más, ¿no? Estoy llevando lo del Excel, lo estoy llevando al Stata. ¿Para qué he hecho eso? He hecho eso para saltar al momento, ya he pasado el exploratorio, he identificado las variables, y ahora en resultados voy a empezar a relacionar la parte descriptiva, ¿cierto? A ver, vuelvo con mi apunte. En los resultados decía una respuesta basada en evidencia empírica, basada en datos, ¿cierto? Entonces, vuelvo a mi do file, digamos, que estoy manejando. ¿Dónde está el do file? Perdón. Aquí está el do file. ¿Ya? A ver, voy a ver desde arriba, ¿ya? Perdón, aquí vamos a cambiar esto. Esto es lo que estaba trabajando esta mañana. Y ahorita te lo vamos a llamar aquí macroeconomía. Ya. ¿Se logra ver ese do file, esas sentencias? Sí, ¿Sí? licenciado, se puede ver. Excelente. Entonces, lo que ven en verde, por favor, simplemente es una carátula, ¿no es cierto? Es un template. Un template que está relacionando la materia, nuestra carrera,
y el estudiante, ¿no? Entonces ustedes van a hacer un template de estas características y sería bueno que se identifiquen, ¿no? Vean por favor los comandos. Si yo enlazo un comando como este que están viendo que dice describe y hago correr esa parte del comando, lo que voy a tener como resultados es una descripción de todas las variables existentes en esta base, que yo les he ido etiquetando, ¿no es cierto? Algunas me falta etiquetar, pero sí sería bueno que les vaya etiquetando todas ellas. Les voy explicando de a poco qué he etiquetado y qué no. Si pongo este otro comando, este que dice codebook, hago correr ese comando codebook, lo que hace el Stata es brindarme como que unas fichas para cada variable, ¿no? Unas fichas que relacionan sus principales atributos de cada variable. Cada variable y relaciona la variable tantos, su rango, en percentiles se comporta de la siguiente forma y así sucesivamente. Todo esto es descriptivo, es un alcance descriptivo, ¿ya? Y así puedo relacionar, digamos, otros comandos como el inspect. Y el inspect, vean que me trae consigo como que una especie de histogramas bien arcaicos, ¿no? Pero sí va relacionando, digamos, algunas características de los datos. Cuántos datos existen, cuántos valores nulos, cuántos valores positivos, cuántos negativos, de cada una de las variables de interés. ¿Cierto? Entonces, todo este compendio es una forma inicialmente interesante de poder acompañar a la investigación, ¿no? Para relacionar los datos. Yendo más allá, yo puedo hacer unos gráficos, estos se llaman STEAM, no sé cómo podría traducir eso al español. Se conocen en el español generalmente como gráficos de tallos y hojas, ¿ya? Entonces, si yo hago uno de esos gráficos, por ejemplo, de la variable de crecimiento, ¿logran ver? Es como una especie de histograma, pero con valores, ¿no? Con datos. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Y puede Sí, hacer un licenciado. STEAM de las otras variables, ¿no? Puede ser un STEAM de la inflación. Y veamos. Y puede hacer un STEAM, perdón, del desempleo abierto. Se llamaba tasa de desempleo abierto nacional, creo, ¿no? Y ahí está, ¿no es cierto? Entonces, esa es una primera forma de relacionar los datos. Bueno, aquí estoy, los comandos que siguen, son los que iré etiquetando las variables. Seguramente me falta etiquetar alguna. A ver, en el ejemplo de lo que estoy etiquetando, por ejemplo, una que no he etiquetado es esta de, ¿dónde está el cursor? TDANRH, que es la tasa, a ver, TDNR, perdón, H, creo que es así, ¿no? TDANRH, sí, correcto, que es la tasa de desempleo rural para hombres. Y así, ¿no? Si hago ese comando, entonces va a etiquetar esa variable. Vean, se ha etiquetado, ¿no es cierto? Me falta esta también, la tasa de desempleo rural para... La tasa de desempleo rural para mujeres. Aquí cambio la M, ¿no? Y así, esto, como es en formato plano, ninguna de las variables estaban etiquetadas, ¿cierto? Simplemente ahora las estoy etiquetando para que se visualicen de mejor forma. Ya, viendo más abajo, por favor, vean lo que estoy haciendo con con estos comandos que generar hitos de interés. Lo que puedo hacer es relacionar para vincular una historia económica de las variables que yo voy a analizar, algunos cortes que digan, por ejemplo, ¿no es cierto? Mis datos, a ver, veré en la base, ¿dónde está la base? Van desde el 96, perdón, desde el 96 hasta el 2019. Entonces, puedo enlazar qué es lo que pasó antes del 2000, digamos, cuál fue la tendencia, pude relacionar qué es lo que pasó en la etapa 2000-2010 y finalmente puedo relacionar los últimos años, ¿no es cierto? Y ver como que trayectorias distintas. Ya.
Ahí lo estoy mostrando en el Excel solamente para ejemplificar lo que estoy queriendo hacer. Pero quiero que me entiendan tanto en el comando como en la corrida de datos, ¿no? Entonces me estoy generando una primera dummy que tome el valor 1, siempre y cuando los datos sean menor al 2000. Una variable, una dummy T2, que tome el valor 1 entre los años 2000 y 2010. Y una dummy, perdón, 3, que tome los datos 1 para los años más de 2010, ¿no es cierto? Entonces, si yo verifico en la base de datos, entonces vean las dummies que acabo de construir. Toma valores 1 antes del, perdón, antes del 2000. Para la T2 toma valores 1 entre el 2000 y 2010, entre el 2000 y 2010. Y finalmente, T3 toma los valores 1 del 2011 al 2019. Ya. ¿Para qué he hecho eso? El objeto de haber hecho eso es justamente dar una lectura a los datos, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, saco estadísticas básicas, digamos, de la tasa de desempleo, ustedes pueden verificar, esto ya lo había hablado antes, creo, ¿no? La tasa de desempleo promedio, su desviación estándar, su valor mínimo, su valor máximo. Y luego puedo verificar puntualidades de la tasa de empleo en el primer periodo, perdón, en el segundo periodo y en el tercer periodo. Ya. ¿Por qué lo que acabo de hacer es importante? Pensemos que voy a hacer un gráfico también, ¿ya? Tasa de desempleo y vamos a ver esto, cómo se comporta, ¿ya? ¿Se logra ver el gráfico? Sí, licenciado. Se ve, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? A ver, voy a poner unas líneas de referencia para que se pueda ver lo que estoy mostrándoles. Ya, piense que aquí en el eje yo voy a verificar. Voy a poner un valor en 2000. Y voy a poner otro en 2010. Ok, ok. Ya. Y digamos que ya, lo que sea. Ya. Entonces, lo que les estoy diciendo con esto, perdón, es que lo que yo requiero es que estos resultados, estos gráficos, ya sean parte integral de su documento. Entonces, yo como que corto este gráfico y lo llevo a mi documento y voy a la parte de resultados. Ya. Ya. Por la explicación anteriormente brindada, ¿este es un gráfico o es una figura? ¿Es una figura o es un gráfico? Un gráfico, licenciado. ¿Por qué? ¿Y qué lo diferenciaría de una figura? Es un gráfico, licenciado, porque la figura es, pues, no sé cómo decirlo, pero un ejemplo sería un pastel, unas torres, algo así. No. Les decía, a ver, voy a explicar ahorita, ¿ya? Voy a poner la fuente, ya digo, fuente, elaboración, perdón, elaboración propia
perdón, ¿qué estoy haciendo? Disculpe. Los datos iniciales de la unidad de análisis de política económica. Esto está feito, digamos, con estos amarillos. Solamente por estética, digamos, voy a quitarle ese remarcado. Esto quede así, ya. Bueno, ustedes le van a dar la estética correcta, ¿ya? Pero quiero que me entiendan esto. Miren, y voy a remarcar, ¿ya? Ahora sí, entiéndanme lo que voy a decir. Elaboración propia, digo, ¿no es cierto? Si es elaboración propia, esto es fuente primaria. Por tanto, esto no es un gráfico. Esto es una figura. Si yo hubiese puesto aquí, como que no hubiese hecho el gráfico, ¿no es cierto? Este gráfico lo he hecho yo, a partir de los datos, y digo, fuente, lo hubiese extraído del informe de política monetaria. Y bueno, entonces ahí, esta fuente, que es secundaria, asocia un gráfico. ¿Me dejo entender ahora? Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Ya, ahora, ¿cómo leo esto? Leo así, ¿ya? En figura 1 se presentan las tasas de desempleo nacional, urbano y rural para los últimos 20 años, destacando 3 hitos de interés. En un primer momento, con tasas de desempleo abierto crecientes que conllevan un promedio de... ¿Y dónde es el promedio? Vuelvo, ¿no es cierto? Vuelvo. Y recuerden que he hecho aquí las 3 salidas. A ver, voy a agarrar la primera salida, ¿ya? Y aquí, otra vez, volvemos a la conexión de lo que les decía hace un momentito. Este es... La pregunta es, ¿tabla o cuadro? Y voy a poner la tabla. Y digo otra vez, fuente, y la misma fuente, ¿no? Elaboración propia a partir de... Y aquí lo que estoy teniendo es estadísticos básicos de la tasa de desempleo abierto para los años 1996 a 2000. Ya. Pregunta, ¿es tabla o cuadro? Otra vez, tabla, fuente primaria, cuadro, fuente secundaria. Entonces dice... Tabla. Sí, tabla, es tabla. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería? Conlleva un promedio de 2.92 con una desviación estándar de 1.72, un valor mínimo de, y así sucesivamente, ¿no? Y pongo referencia a la tabla 1. ¿Me dejo entender lo que les estoy mostrando? ¿Más o menos? Todo esto que estoy haciendo es descriptivo. Descriptivo. Es la parte descriptiva. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se comprende? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, se comprende.
Excelente. Y hago exactamente lo mismo para el crecimiento, y hago exactamente lo mismo para la inflación. Verifico, ¿no es cierto?, la tendencia, verifico cómo ésta se comporta, y más o menos hago los hitos. Y si gustan, puedo verificar, no hacer tres tablas, sino verificar todas en una sola, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ya. Doctor, una pregunta. Adelante, por favor, le escucho. Al momento de hacer el estudio, ¿no? De determinados periodos, en los comandos, ¿cómo se hace para que genere directamente a la tabla de edición de datos? ¿O solamente poniendo esos comandos de T mayor igual Sí, a 2000 que mostró, ¿no ve? como le he Esa, mostrado, aquí los generate, ¿no es cierto? Aquí he sí, puesto generando los hitos. sí. Lo va a Así se genera. generar directamente a la tabla de edición de datos. Así es. Lo va a generar directamente. A ver, ¿quiere que le muestre, ya? Le voy a mostrar, por favor, para que me Gracias, siga, ¿ya? está bien. Mire la base de datos, ¿no es cierto? Aquí están las variables T1, T2, T3. Se logra ver, ¿no es cierto? T1, T2, T3. ¿Se ve? Félix, se ve. Ya. Ahora, solamente para el ejemplo, voy a borrar esas bases, esas variables. Voy a borrar T1, T2 y T3. Las he borrado. Entonces voy a ver la base y vea, ya no están, ¿no es cierto? Ya no está T1, T2, T3. ¿Sí? Félix, Vuelvo sobre los datos y vea cómo va generando. Genero, ha generado, genero, ha generado, genero, ha generado. Entonces, voy a ver la base nuevamente. Y miren, aquí está la que acabo de generar. La 1, la 2, la 3. Es a través de comandos. No es que yo marco aquí 1, 1, 1. Podría hacerlo, ¿no? Manualmente. Pero es a través de comandos. ay, Ale, gracias, porque yo ¿Sí? lo he puesto la otra vez y no me salía para el análisis descriptivo. Y Comprendo. me he trabado ahí. Gracias, Liz. Comprendo. Igual me piden si gustan que les pase lo que estamos haciendo ahorita para que ustedes lo repliquen, la base, el programa, y ustedes replican todo lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, no, esto no, aquí no hay nada oculto. Lo que ustedes me pidan, yo les paso, ¿no es cierto? Es decir, este es el por qué estamos haciendo. Este es un ejercicio didáctico, ¿no es cierto? Aquí no hay nada escondido. Yo necesito traspasarles todo eso. Entonces, solamente me hacen recuerdo, me dicen, páseme la base y páseme el programa, y yo les paso. No hay ningún problema. Y ustedes deberían replicar todo esto, ¿ya? A ver, sigamos. Ya, hemos hecho descriptivo con algunos datos. Ya, esto es una transformación de variables. Ya, luego me estoy generando una dummy que verifique en la misma variable los tres tiempos. El periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. Igual les voy a pasar el comando y van a ver, ¿no? Entonces dice antes del 2000, entre el 2000 y el 2010 y después del 2010. Entonces yo puedo generarme, digamos, gráficos de caja para ver algunos comportamientos. Miren, por favor. Por ejemplo, ahí tengo un gráfico de caja del comportamiento de la tasa de desempleo nacional para los veintitantos años. No me dice mucho, ¿no es cierto? Porque he visto comportamientos oscilantes. Entonces, imagínense que yo verifico más bien los comportamientos en función de los tiempos y ver el comportamiento total. Vean que lo que pasaba en el 2000 no es lo mismo que pasa en 2000 y 2010, no es lo mismo que pasa después de 2010, ¿no es cierto? Aquí hay una tendencia que es curiosa, ¿no es cierto? Y hay que leer estos datos. ¿Cómo es el promedio acá? ¿Cómo es el promedio acá? ¿Cómo es el promedio acá? ¿Y cómo es respecto del promedio total, ¿no es cierto? Esto también hay que redactarlo, hay que escribirlo, ¿no es cierto? Puedo hacer exactamente lo mismo para crecimiento. Miren, ¿no es cierto? El crecimiento también tiene un comportamiento particular y puede hacer exactamente lo mismo para ver inflación. Y vean, la inflación también tiene un comportamiento curioso, ¿no es cierto? Entonces ahí doy una lectura histórica, coyunturalmente, qué es lo que ha pasado con estos datos, ¿ya? Digamos, veo los tres datos a la vez y puedo leer en ese mismo gráfico las tres cosas, mis fenómenos, ¿cierto? Inflación, desempleo y crecimiento. ¿Se ve ese gráfico? ¿Se logra ver? Se ve, licenciado. Interesante, ¿no? Este gráfico. Vean cómo el tema del crecimiento es un enano, ¿no?
y cómo hay las variabilidades tanto de la tasa de desempleo como la tasa de inflación respecto al crecimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí hay elementos que sí es importante relacionarlos. Ya, a ver, volvemos. Ya, sigo bajando. Esto ya lo he visto, las correlaciones. Piensen que puede ser una matriz de correlaciones. ¿Logran ver esa matriz de correlaciones? Sí. ¿Ya? Entonces, esa matriz de correlaciones, ya, eran alcances. Descriptivo, perdón, exploratorio, conocer variables, descriptivo, estadísticas descriptivas, correlacional, ya estoy entrando a lo correlacional, ¿no es cierto? Este grafiquito está mostrando la relación entre variables, correlacional. Entonces me corto aquí esta matriz que está interesante y la llevo a mi documento. Y ahí empiezo a leer los resultados. ¿Ya? Y igual le pongo, ¿no? Su tabla, gráfico, lo que corresponde. O puedo también cuantitativamente mostrar estos resultados. ¿Cómo muestro cuantitativamente? Aquí está, mi segundo comando, que dice correlate, ¿ya? Y puedo llevar esa matriz también. Acorto esa matriz y la llevo al Word para leerla. Y aquí saben ya el tema de los coeficientes de correlación de Pearson, una relación negativa está mostrando que una sube a medida que la otra baja. El coeficiente de correlación de Pearson va entre -1 y 1, por tanto que tenemos una relación negativa entre inflación y desempleo, curva de Phillips, ¿no? Una relación, bueno, uno ya enlaza muchos elementos a la par de este tipo de resultados, ¿cierto? Ya, decíamos, perdón, vuelvo acá y vuelvo acá. Ya. Exploratoria, descriptiva, correlacional, ya hemos llegado ahí, y saltamos a lo explicativo. Para lo explicativo, según lo que refería a la anterior clase, son modelos, ¿no es cierto? Es modelización, modelización. El modelo más simple, uniecuacional, vean, por ejemplo, este modelito, ¿ya? Donde ahí les puedo relacionar, más o menos, para los que conocen esto, coeficientes estimados, errores estándar, nivel de significancia individual y nivel de significancia global. Aquí es una especie de una ANOVA, ¿no es cierto? E intervalos de confianza construidos. Esto, bueno, no sé si es que requiere una explicación mucho más extensa de esto. Pero si gustan pueden obviarlo y pueden irse tal vez a una explicación. A ver, veremos un gráfico de esto. A ver, por ejemplo, ¿ya? Este es un ajuste de gráficos justamente de esa regresión que acabo de mostrarles, ¿no es cierto? Y los intervalos de confianza están pintados en plomito, ¿no es cierto? Entonces estamos verificando un comportamiento creciente y bueno, ahí pues hay una relación de elementos que no son explicados por el modelo, ¿no es cierto? Entonces ese ajuste realmente tiene un componente de variabilidad no explicado bastante elevado, ¿no? Ya, yo sé que yo no voy a solicitar una explicación altamente sofisticada para el modelo. Si llegan a hacer una buena conexión de una explicación descriptiva, estoy más que satisfecho. Las gráficas son bien interesantes, ¿no? Es decir, utilizando ventanas, ustedes pueden hacer gráficas bien interesantes como las que estoy mostrando a continuación, digamos, o pueden relacionar, todo esto lo van a tener en comandos, ¿ya? Todos estos gráficos requieren de una lectura interpretativa detrás, ¿no es cierto? Y solo aparentemente para mostrarles la operatividad del Stata, por favor, quiero que me sigan en el siguiente apunte. A ver, recuerdan que de esta tabla que yo les he mostrado, todos estos modelos posibles, de esta tabla que yo les he mostrado de todos los modelos posibles, a ver, por ejemplo, ya, es muy burdo lo que les voy a decir, pero por favor, agárrenlo en el sentido de lo que estamos enlazando. Tienen un modelo de vectores autorregresivos. Voy a dar un ejemplo cualquiera, ¿ya? Un modelo de vectores autorregresivos, un bar básico, bar simple, ¿ya? Entonces resulta que yo quiero estimar un bar simple. Vean aquí en el Stata, dice estadísticas. Me voy a ver series de tiempo. ¿Me están siguiendo?
Sí, licenciado. Sí, ¿no ve? Series de tiempo multivariantes, perdón. Y aquí de ese modelo bar básico. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. ¿Se ve, no ve? Sí, licenciado. Ya. Entonces, simplemente pongo las variables, digamos, las que son de mi interés, digamos, la tasa de desempleo. Verifico el crecimiento y la inflación. Ya, digamos, pongo hasta 2 rezagos. Esto hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué trae consigo esto de los 2 rezagos y todo eso? Ya, y vamos a poner también funciones impulso-respuesta, que es interesante. Y digo, enviar. Ya. Vean, así de simples estimar estos modelos, ¿no? Automáticamente salen. ¿Se logra ver lo que he sacado? ¿Se logra ver esas modelizaciones? Sí, Sí, licenciado. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa todo esto, no es cierto? Bueno, ahí realmente es que este no es un curso de econometría, ¿no? Me encantaría necesitaría mucho más tiempo, ¿no? Para poder entender todo esto. Yo no pretendo que hagan esto, ¿no es cierto? Simplemente que expliquen ciertas tendencias en sus variables, estoy más que satisfecho, no pretendo que hagan algo mucho más complejo. Lo que sí quería mostrarles es que en una herramienta como el Stata, de todos los papers que hemos visto anteriormente, es muy, pero muy fácil replicar lo que han visto en sus documentos, ¿cierto? Resulta que en el modelo de Fernando Escobar, perdón, en el documento de Fernando Escobar había un modelo que hablaba de rezagos distribuidos de segundo orden. Entonces simplemente me voy aquí, estadísticas, series de tiempo, y busco un ARIMA, y en el ARIMA meto, ¿dónde está? Pues que salga. Los argumentos seguramente van a salir ahorita. Aquí está el ARIMA. Se ha colgado. Ya creo que estoy con muchas ventanas abiertas, por eso se está colgando algunas cosas. Pero es meter valores, ¿no? Es bien simple, es simple. Lo simple es operar, lo complejo es entender qué hay detrás de todo esto. Y ya les decía el día lunes, para entender esto, ayuda, documentos en formato PDF, y ahí están documentos. Y ahí puedo verificar y la interpretación de los resultados y absolutamente todo lo que quiero. Y hagamos de cuenta que incluso esto me es un tanto tedioso. Me voy al YouTube. Qué lento que está esto. Ya, pero creo que entienden la idea, ¿no es cierto? Es decir, aquí realmente pongo bar en Stata y les va a salir un montón de tutoriales. Está. Que sea más afín a lo que quiero ver, ¿no es cierto? ¿Se comprende lo que acabo de mostrarles, más o menos? ¿Sí? ¿No tanto? ¿Lo se perdió demasiado? ¿Se entiende, licenciado? Excelente, gracias. Entonces, ya sabemos que eso comprende la sección de resultados. Posterior a la sección de resultados, viene la sección de discusión y conclusiones, que pueden tomarla como una sola o por separado, pero sus componentes tienen cierta distinción. A ver, explico un poquito. En la sección de discusión se analizan y relacionan los resultados obtenidos con estudios previos y teorías anteriores con los resultados logrados en este estudio, ¿no? Si tienen algunas implicaciones prácticas y o teóricas, si hay algunas limitaciones, los datos puede ser una limitación, y qué otros cursos de acción pueden tener en futuras investigaciones, qué más se puede hacer.
En la discusión se resumen, interpretan y extrapolan los resultados, se analizan sus implicancias y limitaciones y se confrontan con los objetivos a las hipótesis planteadas, si hubo alguna hipótesis, considerando cómo ha sido la perspectiva de otros autores, el referente teórico que teníamos, frente a la perspectiva propia, lo que nosotros hemos desarrollado en esta investigación. Algún contenido que pueda tener que, pues, no tiene que ser más que una plana, un breve resumen de los resultados, si es que existen otros estudios a favor o en contra de los resultados que he encontrado, algunas implicaciones prácticas o teóricas, algunas limitaciones en cuanto al estudio o a los datos, y futuros cursos de acción, futuras investigaciones, ¿no? Finalmente, la parte concluyente va a relacionar narrativamente cuáles los hallazgos logrados con el estudio, verificar si existen, qué significan estos hallazgos, perdón, si estos pueden relacionar tal vez alguna recomendación que ustedes puedan brindar, tienen que ser siempre propositiva, respetuosa, y con esto acabo. Algunas recomendaciones de redacción. ¿Qué quiero decir con esto? He visto en sus documentos, todo documento de corte científico estila ciertas convenciones, por ejemplo, que se redacta siempre en tercera persona, ¿no es cierto? No digan mi estudio, mis hallazgos, mis resultados, suena hasta presuntuoso, ¿no es cierto? No es una forma de escribir. Los referentes teóricos se los presenta siempre en el tiempo verbal correcto, en pasado, ¿no es cierto? Como indicó tal autor, o en pasado perfecto, ¿no? Como se ha estudiado sobre, ¿no es cierto? El resumen, la introducción y el apartado metodológico también están en pasado. Se realizó, los resultados mostraron. La discusión y las conclusiones, a diferencia de las anteriores secciones, están en presente, en el hoy, en el ahora. Los resultados indican, como muestra la figura, como muestra la tabla, las conclusiones implican que investigaciones futuras deberían analizar tal cosa, ¿no es cierto? La redacción también tiene que ser sobria, precisa, evitando juicios de valor. Las principales argumentaciones no pueden ser juicios, no pueden ser comentarios, no pueden ser prejuiciosos, no pueden ser puntos de vista, sino tienen que estar basados en los datos que uno está presentando. Y es eso. Sé que he hablado muy rápido, por eso quisiera recibir dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes y más que todo la perspectiva de si estamos en la posibilidad de completar este desarrollo. ¿Qué opinión les merece lo que acabo de mostrarles? ¿Están ahí? Ayúdenme leyendo el texto que acabo de pasarles al WhatsApp. Raspadori, marcaba hasta Molina, de mano va a devolver este aquí, Qué bien, estuvo bien. ¿Me auxilia? Por Ole, favor. dice Por favor. para el día domingo 5, hasta las 23:59 con 59 segundos, presentar sus documentos con todas sus partes. IMRD, salvo algunos ajustes de forma. Este será su examen final. Vale. ¿Queda claro la tarea encomendada? Yo no pretendo de que lo que me van a presentar el día domingo ya sea la versión final, finalísima, pero sí una versión, un borrador completo en sus partes, ¿no? Es decir, que por lo menos haya el desarrollo de las diferentes secciones, ¿no? El abstract, la introducción, la parte metodológica, resultados, discusión y no sé si una sección aparte o parte de la discusión concluyente. Es eso, ¿no es cierto? No se pretende un documento de 50 planas, tampoco de 2, ¿no es cierto? Pero que sea equilibrado, digamos, en función del contenido que ustedes van a presentar. El paso es que el día lunes yo voy a enseñarles cómo, no vamos a trabajar con Word, sino el Word o el PDF que ustedes tengan, lo vamos a llevar a un LaTeX y van a generar una publicación con un estilo tipográfico en esta esencia de un documento de corte científico, ¿ya? Y ese va a ser nuestro resultado final, finalísimo de examen final de asignatura. Entonces, los escucho. Dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes, quejas.
¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver, veo chat por si acaso, por si por ahí me tienen algo que decir. Todo bien, me dicen, ¿no? Sí, bien, ya. Excelente. Una pregunta más. Adelante, por favor. El documento que nos dice látex, látex creo que es, ¿no? O Sí. látex. ¿Hay que instalarlo? Puede haber las dos formas. O les paso a los instaladores, o se los descargan, o podemos trabajar en línea. Pero no se preocupen de eso por ahora. Ahora Ah, ya. preocúpense lo que toca el domingo. Lo que toca el domingo es completar el documento. Después, la otra parte, yo les voy a dar la pauta. ¿Qué hacemos? Les voy a pasar tutoriales, vamos a hacerlo juntos y van a ver lo bonito que sale un documento en LaTeX. Sí, porque he estado revisando y sí tiene algunos comandos que tienes que meter y demás. Y no Sí, entendía muy bien, sabía que sí, pero le instalarlo. cuento, no, no, está bien, pero es bueno, vamos a hacer la inducción conmigo, solamente para que les refieran el apunte, ¿no? Para los que se vayan a estudiar afuera, generalmente todas las universidades de prestigio tienen su template en LaTeX. Entonces, se van a desayunar el no conocer LaTeX cuando en el pregrado ya deberían haber trabajado intensamente, ¿no? No en un Word, sino en un LaTeX, ¿no es cierto? Es decir, y mejor conocerlo ahora que luego desayunarse en un momento inoportuno algo que tal vez se haga más complejo, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a mostrar de una forma amigable, familiar, cómo se utiliza ese tipo de aplicaciones, ¿ya? Eso es. Está bien, licenciado. Me dice Edgar, ¿podría compartirnos? Claro que sí. Si gustan, les paso el comando fuente al WhatsApp directamente, o si gustan, les paso el documento. De hecho, lo que les puedo pasar ahorita es la base de datos y les paso el comando fuente. Mientras estamos charlando, me reciben más consultas. Les paso el comando fuente al WhatsApp. ¿Ya? Entonces, me confirman, por favor, si en este momentito les está llegando. Mi idea es que ustedes repliquen todo esto, ¿no? Lo hemos hecho abiertamente, tal vez es un ejercicio didáctico, ¿ya? No es que persigue la rigurosidad de cómo esto se hace en la práctica, pero más o menos procedimentalmente es lo que se hace, ¿no? Entonces, tampoco es que lo he hecho tan a la ligera el ejercicio, ¿ya? Un ejercicio. ¿Me confirman si les ha llegado la base de datos? Todavía. Me dicen, por favor. Y el código fuente, el do file, no se lo Ahora estoy sí. pasando como archivo, pero sí se lo estoy pasando como el texto, pues. ¿Les llegó ya la base? Y les acabo de pasar el código fuente, ¿no? Es decir, ahí se pueden copiar a un do file en el Stata y replicar todo lo que dice ahí. Todo lo que hemos visto en clases. ¿Sí? ¿Les llegó? Entonces, como ejercicio didáctico, pueden replicar todo lo que hemos visto y pueden luego emular para sus investigaciones. ¿Sí? Tienen la base, tienen el do, que lo hemos hecho juntos. Van a tener un ratito el video, entonces, al menos como ejercicio puede servir, ¿no? Otra vez reitero, es que realmente me encantaría quedarme a charlar extenso de un sistema de vectores autorregresivos, pero esto no es econometría, ¿no? Ojalá y pasemos conmigo econometría. Ojalá ya he hecho la petición para que yo pueda dar la asignatura, pero bueno, no sé, pues yo estoy todavía de invitado, ¿no? Entonces todavía veo
a qué me convidan y a qué no. Entonces, a ver si me dan el espacio, porque me encantaría poder enseñarles todas esas cosas con mayor detenimiento. ¿Algo más? ¿Estamos completos? ¿Estamos en posibilidad de hacer nuestra actividad hacia el día domingo, que ya es parte de nuestro examen final? Sí, licenciado, todo claro. ¿Ya? Y... Uy, por ahí me dice Catherine, ojalá lo de econometría, ojalá que puedan hacer el trabajo. Sí. La de econometría. Vale. No, a mí me encantaría, pues, ver esas cositas con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué ocurre. Tiempo al tiempo. Nos vemos el lunes y por favor, como siempre les digo, el WhatsApp son consultas 24/7. Entonces, siempre les solicito, en lugar de ser una consulta inbox, mejor la hagan, por favor, por el grupo, por el WhatsApp abierto, para que la consulta, la respuesta sirva para todos. Esa es la esencia, ¿no es cierto? Porque aquí no hay un diálogo privado, sino es un diálogo conjunto que me gustaría que se aproveche más extensamente, ¿no? Hacia todos, ¿ya? Entonces, nos vemos el lunes. Yo sé que están en época de exámenes también y hay otras materias, pero hagan una analogía de que para la materia tienen que estudiar unas 2, 3 horas. Es el tiempo que le van a destinar a desarrollar el documento de lo que estamos haciendo. Con la ventaja de que en este documento uno puede equivocarse, uno puede corregir, uno puede ir atrás, puede ir adelante, y estoy tratando de orientarles en todo momento, ¿no es cierto? Entonces creo que es una gran ventaja para dar una evaluación final de esas escolásticas, ¿no? Donde más bien la evaluación tiende a reprobar al estudiante en conocimientos memorísticos, absurdos, que eso no es la esencia de esta clase. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, licenciado. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Lito. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias.